En el siguiente video vamos a observar cómo es la realización de un estudio de suelos. Comencemos. Lo primero es ubicar el sitio en donde vamos a realizar el apique. Tomamos las coordenadas como lo podemos observar en la imagen y procedemos a excavar. Tenemos que retirar la capa vegetal del suelo que tiene una profundidad variable. En este la profundidad fue de 30 centímetros aproximadamente. Después de retirar la capa vegetal, realizamos la profundidad requerida, en este caso 2 metros. Acá se puede observar que tomamos un cubo para tener una muestra inalterada. Lo que hacemos es aplicarle vela derretida para cubrir el cubo y así asegurar que la humedad no se pierda. Bueno, después de esto tomamos una cantidad de muestra aproximadamente de 20 a 30 kilos para realizar los ensayos correspondientes. Retiramos una muestra inalterada significativa para determinar la humedad de esta. Pesamos el recipiente, después tomamos su peso húmedo con el recipiente. Esto lo hacemos 3 veces para obtener un promedio. Introducimos esta muestra en el horno a una temperatura de 110 grados durante 24 horas para conocer el peso seco y poder calcular su humedad. Continuando con el estudio de suelos, vamos a realizar el ensayo de granulometría. Extendemos una muestra de aproximadamente 6 kilos como lo especifica la norma y empezamos a macerarla para que quede homogénea. Se realiza un cuarteo y se toma el suelo de las esquinas del cuadro como se observa en la figura. Se hace un lavado por el tamiz 200 para retirar los finos que contenga esta y se introduce al horno para el día siguiente hacer el ensayo. Se toma la muestra seca, la cual pasamos por los tamices seleccionados para realizar la granulometría. Después de tamizar aproximadamente durante unos 15 minutos, retiramos cada tamiz y tomamos el peso de cada uno de ellos. Guardamos la muestra que está retenida en cada tamiz para tener una evidencia de la granulometría, paso que debe realizarse ante la presentación de cualquier proyecto. El peso del suelo de cada tamiz nos va a dar los valores para dibujar la curva granulométrica. Los respectivos cálculos son realizados para así poder definir qué tipo de suelo tenemos en las tablas de clasificación ASTO y USCC, que acompañará con los datos del ensayo de límite, los cuales se verán más adelante. Se toma muestra que fue pasada por el tamiz número 40, aproximadamente de 150 a 200 gramos, para realizar el siguiente ensayo, que es el de límites, y se aplica a la cazuela de Casagrande. Se hace una ranura con la espátula de la misma y se empieza a golpear hasta que se consiga que ésta cierre en los golpes que se especifican en la norma. Se realizan rollos de 3 milímetros como se observa en la figura. Se introducen los pesos húmedos para al día siguiente tomar sus pesos secos y calcular sus humedades correspondientes. Cabe resaltar que los cálculos nos arrojarán los resultados del límite líquido y límite plástico respectivamente. Procedemos a pasar al ensayo de permeabilidad, el cual consiste en ubicar una muestra con el radio respectivo del tubo de acrílico como se ve en la figura. Ubicamos las piedras porosas en su lugar correspondiente y medimos la altura de la muestra como se observa en la figura. Armamos el equipo de permeabilidad y tomamos la altura por donde va a fluir el agua, lo cual nos va a determinar la constante de permeabilidad, que es muy importante en el estudio del suelo. Tomamos los tiempos que éste arroja y se realizan los cálculos que se especifican como venimos diciendo en la norma. Continuamos con la gravedad específica, la cual es pasar muestra por su respectivo tamiz y tomamos un peso de esta. Pesamos el balón aforado y después de agregarle agua se lleva a cabo el proceso de retirar los vacíos de este con la bomba de vacíos, equipo que se muestra en la figura. Se toma el peso del suelo que queda en el recipiente y posteriormente es llevado al horno para el día siguiente tener el peso seco de este y poder realizar los cálculos. Siguiendo con el estudio, procedemos a realizar la consolidación del suelo. En este tomamos una muestra inalterada, la cual manipulamos para que ingrese en el anillo como se observa. Tomamos un peso de esta muestra y del anillo y empezamos a realizar el procedimiento. Armando el equipo se ubica la muestra para agregar los pesos respectivos en el orden que especifica la norma y poder calcular durante 24 horas la deformación de este. Después de esto calculamos la humedad, que como venimos diciendo es con un peso seco de la muestra que en un principio se encontraba inalterada, y realizamos los cálculos de este ensayo.
El ensayo que estamos viendo es el de relaciones gravimétricas y volumétricas, que está descrito en la norma. Este consiste en hallar los vacíos que contiene el suelo. Pesamos el recipiente vacío como se muestra en la figura. Después agregamos agua para conocer la capacidad o el volumen que puede abarcar este recipiente. Después retiramos el agua y agregamos el suelo en este y se procede a agregar agua con una pipeta durante el tiempo que sea necesario hasta que este sature por completo. Dependiendo del suelo, esto puede durar de horas a días, todo es variable. Cuando termine su saturación se realizarán los cálculos correspondientes. Bueno, esto ha sido todo y este es el procedimiento para realizar un estudio de suelos.